Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Buenos días, don Guillermo Díaz. Buenos días, don Luis del Pino. Son las 7:34, así que vamos con las noticias de las 7:30. Hola, muy buenos días y cordial saludo para todos. Continuamos con la información a esta hora de la mañana contándoles que las principales asociaciones de jueces y fiscales piden a García Ortiz que no acuda hoy a la apertura del año judicial. La Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales han enviado un comunicado conjunto donde solicitan al fiscal general que se abstenga de asistir al acto presidido por el rey el día de hoy. García Ortiz está procesado por revelación de secretos en el caso de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. Las asociaciones consideran insólito que se siente junto al rey una persona contra la que se ha abierto procedimiento judicial. Argumentan que esto constituye un desprecio al Estado de Derecho y mina la credibilidad de la justicia. Cabe recordar que el fiscal general se enfrenta a penas de hasta 6 años de prisión. Bueno, pues efectivamente es una vergüenza que pretenda García Ortiz sentarse al lado del rey y dar una charleta en la apertura del año judicial. Es una vergüenza que no haya presentado todavía su dimisión. Es una vergüenza que Pedro Sánchez haya salido a apoyarle. La Fiscalía, pues, está formada por servidores públicos que tienen la obligación de tratar de que se imparta justicia. Tienen la obligación de tratar de que se respeten los derechos de los ciudadanos. Esa es su principal obligación. Pedir que se castigue a los culpables, pedir que no se castigue a los inocentes y defender los derechos de los ciudadanos y en especial de las víctimas. Cuando un funcionario público cualquiera, yo que sé, un bedel en el Ministerio de Agricultura, filtra información, por ejemplo, algo que se haya encontrado en una papelera, pues hombre, está haciendo algo que no debe. Pero ahí entran en juego dos derechos en conflicto. Uno, el derecho de la opinión pública a estar informada, y otro, pues el derecho a que, los funcionarios no se dediquen a filtrar información así sin más. Como hay dos derechos en conflicto, pues tiende a primar, cuando hay interés informativo, el deseo de que la opinión pública conozca cosas que le pueden molestar, que le pueden interesar, que le pueden concernir. Pero cuando hablamos de la Fiscalía, no estamos hablando de un funcionario cualquiera, estamos hablando de funcionarios que tienen como principal misión hacer que los derechos de los ciudadanos sean respetados mediante la aplicación de la justicia. No es lo mismo que filtre información un bedel del Ministerio de Agricultura que lo haga un fiscal. Un fiscal no puede filtrar información de conversaciones con abogados. Eso es uno de los peores delitos que puede cometer un fiscal, porque está traicionando la verdadera esencia de su cometido. Si no es para defender la justicia y los derechos de los ciudadanos, pues un fiscal no sirve para nada. Y eso es lo que ha hecho, presuntamente, García Ortiz. Filtrar información confidencial de las comunicaciones entre un fiscal y un abogado. Y todo ello con una motivación política, la de servir a su amo, a Pedro Sánchez. Bueno, pues García Ortiz se enfrentará a la posibilidad de ir a la cárcel. Ya lo veremos, porque en este país el mangoneo que hay en las altas instancias judiciales es tal que en la mayoría de los casos, pues los juicios contra gente importante quedan en nada. Pero el caso es que se enfrenta a esa posibilidad de pena. Y cualquier persona que tuviera un mínimo de dignidad personal, pues se habría ido hace mucho tiempo.
García Ortiz, por supuesto, carece de ese mínimo de dignidad personal. De hecho, ha llegado donde ha llegado por carecer de ese mínimo, por no tener límites en las lamidas de bota a su amo Pedro Sánchez. Así que está ahí atornillado, a pesar de que la semana que viene va a ir camino del banquillo, porque ya solo falta el auto de apertura del juicio oral. Que él tenga la desvergüenza de acudir, pues es natural. Que jueces y fiscales le pidan públicamente, las asociaciones, y también lo han hecho los 10 vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial, que no acuda, pues bueno, también es obligado. El tío quiere acudir, pidámosle públicamente que no acuda. Ahora, todos somos conscientes de que va a acudir, porque si ha tenido la falta de vergüenza necesaria para atornillarse a su puesto, a pesar de estar primero imputado y luego procesado, pues hombre, no va a tener un ataque de vergüenza torera y dejar de asistir porque le digan, oye, que es que estás desprestigiando a las instituciones y al rey. Así que asistirá. Con lo cual, pues tengo curiosidad por ver qué van a hacer hoy los jueces y fiscales en la apertura del año judicial, porque va a intervenir este presunto delincuente que ya está a un paso del banquillo. ¿Se van a dejar humillar jueces y fiscales? ¿Van a dar con la emisión de esta carta ayer pidiéndole que no asista? Ya van a decir, ya hemos cumplido, ya le hemos pedido que no asista, que se fastidie. ¿O van a hacer algo? ¿Van a efectuar algún tipo de plante? ¿Algún tipo de declaración? ¿Van a asistir y dejarse humillar por Pedro Sánchez otra vez? No sé, pero difícilmente se puede respetar a quien no se hace respetar. Vamos a ver qué hacen hoy los jueces y fiscales. Desde luego, si no van a hacer nada y van a asistir impávidos al blanqueamiento de un presunto delincuente, pues hombre, eso va a lanzar un mensaje a la ciudadanía demoledor, que es que los jueces y fiscales que ocupan altos puestos dentro de la administración de justicia, pues o bien no tienen inconveniente en blanquear a delincuentes, o bien no tienen los arrestos para plantarse. Cualquiera de las dos alternativas es demoledora, porque una justicia connivente con los delincuentes es fatal, pero una justicia temerosa de los delincuentes y servil ante los delincuentes no es menos fatal que otra que sea meramente cómplice. Bueno, ayer comentábamos las declaraciones inaceptables del director técnico de la Vuelta a España, pues poco menos que invitando al equipo israelí a irse de la Vuelta a España, usando además el mismo argumento asqueroso de cuando ETA en el País Vasco amenazaba a gente, cuando los vecinos le decían, oye, ¿por qué no te vas a vivir a otra parte? Nos pones en peligro a todos. El mismo argumento asqueroso. Bueno, pues ACOM va a presentar una denuncia contra el director técnico de la Vuelta. La asociación ACOM, Acción y Comunicación sobre Oriente Medio, presentará una denuncia contra el director técnico de la Vuelta por sus declaraciones tras los desmanes presentados durante la etapa número 11 en Bilbao, que obligaron a suspender el trayecto a falta de 3 kilómetros para llegar a la meta. Kiko García había sugerido que el equipo israelí abandonara la carrera voluntariamente tras las manifestaciones antisemitas. ACOM considera estas palabras inaceptables y anuncia acciones legales contra el responsable de la organización ciclista, Rosa Regía, portavoz de ACOM. Hola Kiko, ¿qué tal? Igual te piensas que bloqueándonos en redes vas a conseguir que no emprendamos acciones legales contra ti, pero es que esto no va a ser así, porque resulta que a los que son como tú, a los colaboracionistas, a los que se creen que las mujeres que llevan minifalda se lo merecían, porque más o menos es lo que estás haciendo, culpar a un equipo israelí, intentar echarlo de una competición simplemente porque tú eres un antisemita, te vas a librar de que en este país alguien no te señale con el dedo y diga que no.
que el que está siendo un discriminador, el que no está cumpliendo con sus labores en su puesto de trabajo eres tú, porque tienes que garantizar la seguridad y el buen acontecimiento de toda la carrera, ese es tú el que no lo estás consiguiendo. Y no solo eso, no solo estás haciendo bien tu trabajo, sino que encima tienes la desfachatez de ponerte a señalar y a estigmatizar a un equipo por su condición y por su nacionalidad. Entonces, a partir de ahora, yo lo que te recomiendo es que vayas mandando a tus abogados calentar, porque les toca salir. Por su parte, hoy el diario El Mundo revela que las protestas contra Israel en la vuelta están siendo lideradas por Ivón Meñica, exmiembro de ETA con 2 condenas. Meñica fue portavoz de Herrira y recaudador de la banda terrorista con bonos de extorsión. Actualmente dirige la asociación Guernica Palestina que organizó los disturbios en Bilbao. Yo ayer veía algunos comentarios de gente bien intencionada en Twitter que se lamentaba de, fíjate, los vascos que no protestaban contra los asesinatos de ETA, ahora se ponen a protestar por lo de Palestina. No, hombre, no, por el amor de Dios, que parece que nos hemos caído de un guindo. Si los que protestaban contra Israel y boicotearon la vuelta son precisamente los que mataban a la gente de un tiro en la nuca en el País Vasco. No son los que en aquel entonces guardaban silencio temeroso y no protestaban. No, hombre, no, son los que mataban. Si en la concentración contra Israel, en la vuelta, en Bilbao, había una bandera de Hamás, otra de Irán, otra de Hezbollah, si son los mismos terroristas. Si además quien organiza la protesta es un tío que trabajaba como recaudador para ETA. No seamos ingenuos, por el amor de Dios. Quienes están desde el País Vasco atizando la judeofobia, atizando el antisemitismo, boicoteando violentamente la vuelta, son los mismos que ponían coches bomba a la gente y los mataban por ser españoles. Los mismos que dicen Israel genocida, mata niños, son los que mataron a 28 niños en distintos atentados de ETA. No seamos, por favor, ingenuos. No es esa sociedad vasca que callaba entonces y ahora levanta la voz. No, son los terroristas. Son los que mataban por odio a españoles y siguen odiando también a los judíos. Son escoria, dirigida por escoria, y quien tolera que esta escoria interrumpa una etapa de la vuelta son también escoria. Y quien jalea el tema, por ejemplo, Silvia Inchaurrondo desde Televisión Española, pues tendrá que responder a la pregunta de ¿usted también es escoria? Y si no, ¿por qué colabora con la escoria? Se trata de una campaña perfectamente atizada, perfectamente engrasada, desde el campo político, desde los proetarras de Batasuna hasta los socios de extrema izquierda del PSOE, pasando por el propio PSOE. Es que el propio gobierno se ha lanzado de hoz y coz a tratar de echar a los judíos de la vuelta de España. A mí me alegra que los nazis se quiten la careta, porque al menos ya sabemos todos a qué jugamos. Ayer el PSOE se lanzó en tromba contra Israel y contra el equipo israelí de ciclismo. Escuchen. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, respalda expulsar al equipo Israel Premier Protec de la Vuelta a España. Declaró en Radio Nacional Española que comprende esta medida, aunque reconoce que no corresponde al gobierno español decidirlo. Álvarez argumenta que no podemos seguir teniendo una relación de normalidad con Israel como si nada ocurriera. Acusa a Israel de buscar convertir Gaza en un inmenso cementerio. ¿De que se debería expulsar al equipo de la Vuelta? Ya sabe que esa es una decisión que no corresponde al Gobierno de España, corresponde a la Unión Ciclista Internacional, por lo tanto el Gobierno de España no ha tenido nada que decir en la participación. ¿Pero usted lo haría, ministro? Lo comprendo y desde luego yo sí sería partidario de ello. Uh-huh. Claro, es que Por ese motivo, perdone que la interrumpa, no. Porque tenemos que mandar el mensaje a Israel, a la sociedad de Israel. Tienen que comprender que Europa e Israel solo se pueden relacionar cuando hay, como dice el artículo 2 del Consejo de Asociación entre la Unión Europea e Israel, cuando se respetan los derechos humanos. Porque los países
democráticos nos basamos y nos relacionamos de esa manera, y si no, igual que se mandó el mensaje a Rusia, a la sociedad rusa, no podemos continuar como si nada pasara, con competiciones deportivas como si nada pasara. Por su parte, Teresa Rivera, vicepresidenta de la Comisión Europea, describió por primera vez las acciones israelíes como genocidio en un discurso en Sciences Po. La comisaria española criticó que Europa esté demasiado dividida para actuar ante la situación palestina. Sus declaraciones representan la condena más dura procedente de Bruselas hasta la fecha. Israel niega las acusaciones de genocidio y defiende sus acciones como legítimas ante la defensa tras el ataque de Hamás del 7 de octubre. No sé ni por dónde empezar a comentar las declaraciones de Álvarez. Equipara Álvarez a Israel con Rusia. Es decir, equipara al agredido, porque quien inició todo esto es Hamás, el 7 de octubre, entrando en Israel, matando a centenares de personas, secuestrando a centenares de personas, violando a mujeres, matando a niños, asesinando a familias enteras, en algunos casos de modo especialmente cruel, por ejemplo quemándoles vivos después de atar a toda la familia con cable eléctrico. Y va Álvarez y equipara al agredido Israel con el agresor Rusia. Toma ya. Pero más cosas. Dice Álvarez, es que hay que lanzar el mensaje de que hay que respetar los derechos humanos. Ajá, y por eso lo que haces es reconocer un Estado de Palestina en premio al pogromo ejecutado por Hamás. Ya. Y por eso lo que haces es gobernar en España con el apoyo de los que asesinaron a 800 y pico españoles, entre ellos a 28 niños y a numerosas mujeres, con coches bomba o con tiros en la nuca. El mismo Álvarez que está gobernando con quienes en su día, por ejemplo, secuestraron a un empresario vasco y le mantuvieron atado en un zulo durante 10 o 12 días, no recuerdo, sin darle de comer ni de beber, para al final pegarle un tiro en la nuca. Apareció el cadáver con las tripas pegadas y, por supuesto, se había orinado y defecado encima poco tiempo después del secuestro. Álvarez está en estos momentos gobernando con esa gente. Álvarez, eres un puñetero canalla. Y un canalla encima de los que pretende fingir que está del lado bueno. No, tú estás del lado de los asesinos, siempre. Del lado de los asesinos de Hamás, del lado de los asesinos de ETA. Y del lado probablemente de los asesinos chinos. A mí me gustaría saber, caramba, ¿a qué se debe la casualidad de que tu pareja o mujer o lo que sea fuera la ex vicepresidenta de Huawei? Por cierto, ahora la habéis colocado bien en Ispasat, ¿no? ¿Qué relación tienes tú con el gobierno genocida chino? ¿Con ese que manda a uigures a campos de concentración para tratar de acabar con su cultura y con su religión? Que este miserable se permita pronunciar las palabras derechos humanos es para vomitar. Ahora, pues yo agradezco que Álvarez, Rivera, algunos otros ministros del gobierno, Sirarrego y demás, políticos occidentales en otros países europeos, sean tan claros en su odio a Israel y a los judíos. Y lo agradezco porque creo que es importante que Israel entienda algo fundamental, que es que los capos de la campaña nazi contra Israel y contra los judíos no han estado nunca en Gaza, ni siquiera en Irán. Los capos han estado siempre en Occidente. Y mientras que Israel no comprenda que hay que derrotar a esos capos si se quiere ganar allí,
pues no se podrá solventar la situación, porque podemos pasarnos toda la vida quitándonos de en medio sicarios, pero si los capos siguen atizando el antisemitismo, si los capos siguen con su propaganda nazi, si los capos siguen tratando de regar de dinero a quienes quieren acabar con Israel, pues estaremos siempre en las mismas. Si mañana Israel derrota completamente a Hamás, mañana Israel se hace con el control total de la Franja de Gaza, la Franja de Gaza pasa a ser un remanso de paz donde los palestinos puedan vivir libres de Hamás, etcétera, pues da igual. Los capos que están en Occidente se pondrán a financiar a otros que ataquen a Israel desde Yemen, desde Irán, desde Cisjordania o desde donde tercie. Quieren acabar con Israel, los capos, los que están aquí. Y o entendemos eso y acabamos con los capos, o la seguridad de Israel estará siempre amenazada. De nada sirve acabar con los sicarios si no se pone coto a quienes financian, contratan, alientan, dan cobertura propagandística a los sicarios. En fin, ayer, pues, hoy los titulares, pues bueno, son así un poco campanudos, pero la realidad es bastante más patética. Ayer hubo reunión de la coalición de voluntarios. Esos que se juntan para ver cómo garantizar la futura paz en Ucrania. Escuchen. Emmanuel Macron anuncia que 26 países se comprometen a desplegar tropas en Ucrania tras un futuro alto el fuego. El presidente francés explicó que estas fuerzas acudirán y actuarán como garantías de seguridad para disuadir a Rusia de nuevos ataques. Alemania, Italia y Polonia figuran como contribuyentes importantes del plan. Sin embargo, Italia ya aclaró que no enviará tropas a territorio ucraniano. Macron mantuvo una videoconferencia con Donald Trump tras la cumbre europea en el Eliseo. El presidente francés se mostró optimista sobre el apoyo estadounidense y aseguró que Washington será muy claro en su participación. Trump había prometido previamente garantías de seguridad sin especificar detalles. De esta manera, los europeos también amenazan con nuevas sanciones si Moscú rechaza las negociaciones de paz propuestas por la administración estadounidense. Bueno, pues ayer reunión, sale Macron, vamos aquí, coalición de voluntarios. Te metes en las noticias, vas a la letra pequeña y dices, a ver, ¿en qué va a contribuir Alemania? Bueno, Alemania no va a mandar tropas, Alemania, pero proporcionará equipamiento militar. Ajá. ¿Va a mandar Italia tropas? Bueno, Italia no va a mandar tropas, pero proporcionará equipamiento militar. Polonia. Bueno, Polonia no va a mandar tropas sobre el terreno, pero proporcionará equipamiento militar. Entonces, ¿quién va a mandar tropas? Nadie. Este es el ridículo continuo de Europa. Esa Europa que juega siempre a 200 barajas. Esa Europa que dice, expulsamos a Putin de Eurovisión, se va a enterar, pero le compra durante 3 años hidrocarburos como si no hubiera un mañana, para financiar su esfuerzo militar y las bombas con que mata a ucranianos. Esa Europa que tardó muchísimos meses en empezar a enviar ayuda militar a Ucrania. Recordemos que en Alemania hubo un debate durante meses y meses y meses y al final decidieron, sí, vamos a ayudar a Ucrania, y les mandaron 5.000 cascos para que los soldados se pongan. Muchas gracias, hombre. Ya después siguió el debate y ya fueron enviando más cosas. Pero 3 años, así. 3 años con esa basura de Europa que hace como que hace, pero no hace nada. Ahora se reúnen, dice Trump, oye, a ver, ¿queréis garantías de seguridad en Ucrania? Desplegamos ahí una fuerza, venga, voluntarios. Y se hace la coalición de voluntarios. Bueno, entonces, ¿quién va a mandar tropas? A ver, Alemania. No, yo no. Italia. No. ¿Van a mandar tropas allí? ¿Quién? Francia, Inglaterra, seguro. Al final, ¿qué va a hacer Europa? Nada.
Ayer ni compromisos, ni nada de nada, y encima, bueno, vamos a ver qué apoyo daría Estados Unidos. Al final siempre, pues mirando al amigo americano, al que por supuesto se le intenta boicotear por todos los medios. Al igual que pasa con la justicia española, pues se respeta a aquel que se hace respetar. ¿Europa se hace respetar? No. Europa es un conciliábulo de corruptos, de incompetentes, de aprovechados. Eso sí, todos muy bien vestidos y todos usan mucho lenguaje diplomático, no como el patán de Trump. En fin, vamos a breve pausa publicitaria y a las noticias de las 8. Nuevo caos en la red ferroviaria española. Esto es un no parar.